Los trenes están detenidos en Crimea. Los convoyes militares no pueden pasar por Kerch. El puente no está siendo desmantelado, pero las arterias están sufriendo espasmos repentinos. Camiones, vagones y tanques están siendo retenidos. El pánico está por todas partes. La gente está en apuros porque el suministro de municiones para el ejército que los protege ha sido cortado. Explosivos y combustible destinados a Crimea están atascados en estaciones en el territorio continental ruso. Hablando ruso, la gente observa con preocupación porque la próxima alarma podría cerrar completamente el puente de Kerch, y tanto los residentes rusos como el ejército ruso en Crimea son conscientes de esto. Entonces, ¿es necesario destruir un puente para sacarlo del juego? No necesariamente tienes que destruir un puente para sacarlo del juego. La incapacidad de los trenes rusos para pasar a Crimea de manera segura, la prohibición de carga peligrosa, los carriles cerrándose por minutos en cada alarma y una sola explosión submarina manteniendo a los ingenieros encadenados a sus escritorios durante meses, todo esto explica cómo Ucrania paralizó el puente de Kerch en solo 3 ataques. Según Vasyl Malyuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el puente de Kerch está operando actualmente a capacidad limitada. En particular, no se permite el paso de vehículos que pesen más de 5 toneladas. En otras palabras, el puente es inutilizable para la logística militar. Sin embargo, para entender este punto de quiebre más claramente, necesitamos rebobinar la película. Ucrania llevó a cabo 3 operaciones de ataque exitosas dirigidas al puente de Crimea entre 2022 y 2025. En octubre de 2022, la primera gran explosión destrozó la plataforma de la carretera. Los camiones cisterna de combustible al lado de la carretera se incendiaron. El tráfico se restableció parcialmente poco después, pero el puente entró en un régimen operativo cauteloso por primera vez, que duró meses. El segundo golpe llegó en julio de 2023. El ataque fue llevado a cabo desde el mar por la 13ª Dirección Principal de la Dirección de Contrainteligencia Militar del Servicio de Seguridad de Ucrania. Aproximadamente 200 vehículos marítimos no tripulados de tipo superficial fueron utilizados en la operación. Las secciones de la carretera se dañaron nuevamente y las reparaciones tomaron meses. Los anuncios de reapertura total siempre venían con una advertencia: límites de velocidad, restricciones de peso y flujo de tráfico por fases. Y el 3 de junio de 2025, un ataque submarino esta vez apuntó a la estructura de soporte del puente. Ocurrieron 2 explosiones, cada una equivalente a 100 toneladas de TNT. La confirmación del método submarino señaló una adaptación técnica que continuaba desde los drones de superficie anteriores. Fuentes abiertas mostraron que se habían encontrado nuevas rutas, a pesar de las barreras de contención que bloqueaban los ángulos de aproximación al puente. Esto indica no la continuidad, sino la incertidumbre de los ataques, que ahora ha infiltrado el plan de defensa. Mientras el Servicio de Seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque, el puente fue cerrado y reabierto varias veces ese día. Al día siguiente, las restricciones de tráfico se endurecieron nuevamente. Estos 3 golpes solidificaron una realidad frágil en lugar de causar destrucción. Incluso cuando decimos que estamos abiertos, las preguntas de cómo y hasta qué punto comenzaron a proyectar una sombra sobre cada convoy. Reparar el puente es fácil, pero ¿quién garantizará el riesgo para ese puente? Incluso si el puente parece estar técnicamente operativo, otro medidor invisible ha entrado en juego en el terreno: la fiabilidad. La verdadera fortaleza de una arteria logística no puede reducirse a la simplicidad de ¿pasó o no? El trío de paso predecible, prima de riesgo aceptable y la capacidad de rutas alternativas determina el impacto general. Por eso, la evaluación de la inteligencia de defensa británica a finales de 2023 fue tan dura. El puente se había convertido en una carga de seguridad para Moscú. Los elementos de defensa que conectan aire con tierra y mar con costa estaban inmovilizando personal y poder de fuego necesarios en otros frentes a través del estrecho de Kerch. Las medidas del sector civil también subrayaron esta evaluación. El cambio gradual del tráfico de camiones pesados y combustible a los ferries reveló la fragilidad detrás de la narrativa oficial. Es la palabra abierto, siempre confiable en el lenguaje militar. En el terreno, día a día, incluso hora a hora, los cierres por alarma se convirtieron en la nueva normalidad. Los cierres que duraban unas pocas horas afectaban más a los nervios de los conductores que al concreto del puente. Cuando un puente se cierra 2 veces seguidas, el comandante del convoy cambia su plan, no su horario. En este punto entra en juego el lenguaje de la ingeniería. Cada impacto que afecta la estructura de soporte desencadena una reevaluación de los cálculos estáticos y de fatiga. Esto significa inspecciones adicionales para cargas pesadas y peligrosas, límites de velocidad reducidos y nuevas verificaciones después de cada temblor. No hay destrucción, pero hay una incertidumbre que erosiona el margen de seguridad.
En otras palabras, no es una parte del puente la que está dañada, sino su funcionalidad. Cruzaría un tren militar ese puente sin la firma de un ingeniero. Para la primavera de 2024, la situación se aclaró. Debido a las restricciones de carga peligrosa, más de 2.000 vagones cisterna quedaron varados en el ferrocarril del Cáucaso Norte durante semanas. La solución fue aumentar los envíos por ferry y por tanquero. El mensaje sobre la mesa era claro: la era de todo pasa por el puente había terminado. El jefe del SBU ucraniano, Vasil Maliuk, declaró en marzo de 2024 que el puente no se estaba utilizando realmente para transportar municiones, con el número diario de trenes reduciéndose a 4 o 5, principalmente transportando pasajeros. Durante el mismo periodo, la comunidad Osint Molfar informó que no habían observado trenes de carga transportando equipo militar en imágenes satelitales. Aunque algunas de estas afirmaciones fueron desestimadas como propaganda por los medios opositores, el comportamiento sobre el terreno hablaba por sí solo. Entonces, ¿de dónde respira la logística de Rusia? La respuesta se vuelve clara al seguir el mapa a lo largo de la franja costera sur. Las líneas que se extienden desde Taganrog hasta Mariupol y desde Berdiansk hasta Melitopol se pusieron en funcionamiento rápidamente a lo largo de 2024 a 2025. En algunas áreas se llevó a cabo una reconstrucción completa, mientras que en otras se realizaron mejoras. Sin embargo, estas rutas alternativas están más cerca y más expuestas al fuego ucraniano. En otras palabras, cada ganancia se equilibra con otro riesgo. La estrategia de reducir la dependencia de Kerch parece inteligente en teoría, pero en la práctica viene con una prima de seguro alta. Alrededor del estrecho se han reforzado las barreras de barcazas y de contención, los dispositivos de cortina de humo y las líneas de patrulla cercanas para contrarrestar amenazas de superficie y submarinas. Los ataques volvieron a ocurrir. Estas defensas hacen que sea más difícil acercarse, pero no eliminan el riesgo. El efecto principal es aumentar el número de guardias en la puerta y ralentizar cada paso. Cuando miras el lado económico del mapa, la palabra cierre en realidad significa pérdida. Cuando un convoy espera en Kerch, la línea ferroviaria alternativa no es solo una línea en un mapa, sino una curva de costos: combustible, turnos, repuestos, camuflaje, escoltas, fatiga. Cada hora que se pasa esperando en el muelle para que el combustible se transfiera a los transbordadores y petroleros se traduce en retrasos en otras partes de la guerra. Los carriles que se abren y cierran con cada alarma crean una arteria que parece existir y no existir al mismo tiempo. En este punto, la estrategia se reduce a esta pregunta: ¿es más barato mantener el puente abierto o construir una nueva infraestructura logística sin considerar el costo? Por un momento pisamos el puente: concreto, acero y cables. Pero la guerra no se trata del material, se trata del sistema. Cuando una explosión submarina genera sospechas sobre la integridad estructural, parámetros como materiales peligrosos, velocidad y presión por eje se recalibran en el lado ferroviario. En la carretera, los camiones pesados y los camiones cisterna de combustible están restringidos a ventanas de tiempo específicas o redirigidos completamente al mar. Un puente que parece abierto en papel se degrada a estado de riesgo variable alto en el software de planificación. Esto no significa que hayas perdido el puente, significa que has perdido la capacidad predecible. Se transporta la munición según un horario o según tácticas. Es precisamente aquí donde la retórica política se queda atrás. Los boletines oficiales circulan rápidamente la frase: el tráfico ha sido reabierto, mientras que las colas de kilómetros de largo bajo el calor del verano se descartan como retrasos. En el lenguaje del comandante en el terreno, la imagen es cruda. Devuelva la carga peligrosa al ferry. Desvíe los trenes militares al corredor terrestre del sur y deténgase y arranque en cada alarma. Esto es lo que los británicos llaman la carga de seguridad. Las baterías, radares y tripulaciones desplegadas para mantener un puente abierto significan una defensa reducida en otro punto crítico. Cada botón que se enciende en la torre de control significa que otro se apaga en otro frente. ¿Cuántas baterías se necesitan para proteger un puente? Consideremos las primeras 6 horas de una crisis. Cuando suena la alarma de alta amenaza sobre el estrecho, el tráfico de vehículos pesados y la carga peligrosa se detienen de inmediato. Los pasajeros y los vehículos ligeros se mueven de manera intermitente a un ritmo lento. La reserva de emergencia de los depósitos internos de Crimea se activa. Los terminales de ferry se congestionan y el horario de los petroleros se amplía. En las horas siguientes, el corredor terrestre del sur aumenta su papel como sustituto, pero esas rutas también significan más vigilancia, más escoltas y más tráfico intermitente. Para cuando se cumplen 24 horas, el flujo de municiones y combustible hacia las líneas del frente se vuelve impredecible. El ritmo táctico se ralentiza y la intensidad del fuego cambia de planes horarios a planes diarios. Este escenario no se desarrolla una sola vez, sino repetidamente con cada alarma. Una voz de objeción se levantará, pero el puente sigue ahí, los vehículos están pasando.
¿No lo ves? Sí, el puente todavía está ahí en la foto. Sí, el tráfico civil continúa la mayoría de los días, pero el problema no es cuántos vehículos pasaron, sino qué carga, a qué velocidad y con qué margen de seguridad. Restricciones sobre carga peligrosa como combustible y municiones, la reducción de trenes militares, la priorización del tráfico centrado en pasajeros. Cada una de estas puede parecer pequeña individualmente, pero juntas pintan un panorama más amplio. La pérdida funcional ha ocurrido sin destrucción. Esta no es una estrategia de golpear y olvidar, es una estrategia de golpear y ralentizar. Regresando a la psicología en el terreno, el puente de Kerch fue retratado como uno de los proyectos simbólicos personales de Putin. Por lo tanto, cada alarma no es solo una interrupción de una ruta, sino también de una narrativa. La narrativa de legitimidad construida alrededor de la conexión entre Crimea y el continente ruso tropieza con cada contratiempo logístico, pero Moscú está tomando contramedidas, expandiendo el corredor terrestre del sur, superponiendo defensas aéreas y marítimas alrededor de Kerch, aumentando las barreras de barcazas y cadenas, activando pantallas de humo con más frecuencia y gestionando el régimen de paso de manera evasiva. Cada una de estas medidas transforma el puente de una estructura estática a un proyecto de seguridad dinámico, y es precisamente ahí donde el presupuesto, la planificación y el tiempo comienzan a consumirse. Cuando observamos los resultados operativos, la imagen se aclara. A medida que aumenta la densidad de artillería y UAV en el frente sur, el cambio del eje ferroviario de Crimea a la franja costera altera la geometría del reabastecimiento. Esto acorta distancias en algunos puntos, mientras aumenta la exposición a amenazas de fuego en otros. Cada interrupción en la sincronización entre los traslados ferroviarios y las operaciones de los ferries cisterna significa que los planes de fuego de alto volumen se retrasan en ciertas secciones del frente. Cuando el ritmo horario de suministro cambia a un ritmo diario, el sonido del fuego de artillería se vuelve más tenue. Es por eso que titulares como "El puente no fue destruido, pero se perdió para fines militares" no están solos. Mientras que algunas publicaciones independientes y de oposición lo afirman explícitamente, la cobertura de las agencias de noticias principales sobre los eventos actuales también pinta un cuadro similar del resultado real. Otro detalle crítico es la mentalidad de los responsables de la toma de decisiones. El puente vial está constantemente en el ojo público como parte de la vida diaria. Un día hay un cierre parcial, al día siguiente hay colas, al día siguiente hay videos. El público no ve la diferencia entre que el puente esté funcionando y que el puente sea seguro. Mientras tanto, el planificador logístico aumenta el factor de riesgo después de cada ciclo de alarma. Incluso si el ingeniero dice "paso controlado", el soldado exige previsibilidad. No es la gota la que derrama el vaso, es el ritmo de las gotas, y una arteria con un ritmo interrumpido se considera prácticamente cerrada en guerra. Ahora acerquémonos. El destino de Kerch está ligado al panorama más amplio de suministro del Mar Negro y las raíces de Azov. A medida que la línea ferroviaria que desciende desde Rostov hasta la franja costera sur asume el papel de una nueva columna vertebral, el presupuesto asignado para reparaciones y seguridad está aumentando. Puentes de respaldo, pontones temporales, rutas de ferry adicionales, cada uno es técnicamente factible, pero cada uno es estratégicamente costoso, porque cada rublo invertido en una región falta en otra. Cada fortificación que Moscú construye mientras vive con la realidad de que el puente es un objetivo en cualquier momento significa evacuación de campo para otro frente. Por eso, el diagnóstico del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre la carga de seguridad no es solo una sentencia, sino una línea del balance. Por supuesto, hay una contranarrativa. Las agencias oficiales están difundiendo rápidamente las frases abierto, cerrado, reabierto. Los conductores, esperando bajo el calor del verano, se convierten en la representación visual del mensaje de que la vida civil continúa. Sin embargo, las páginas se cierran de manera diferente en el cuaderno del soldado. Cuando los trenes militares se vuelven escasos, las clases de carga peligrosa se desvían a los transbordadores y los carriles se cierran ante cada alarma. Un planificador escribe: "No asumiremos que el puente es transitable", en lugar de "cruzaremos el puente". El significado actual del puente de Crimea reside precisamente en esta dualidad: un símbolo para la política, una variable para la logística. Y en las líneas del frente, variable significa riesgo. Puede que no haya una sola respuesta a la pregunta ¿qué sucederá ahora? Pero algunos hechos se han vuelto muy claros. El puente de Kerch sigue en pie, pero su función ha cambiado. Esta enorme estructura sobre el estrecho de Kerch está técnicamente todavía en uso. Sin embargo, su fiabilidad está seriamente en duda. Tras los principales ataques en 2022 y 2023, las amenazas aéreas, los ataques de UAV y drones marinos contra el puente se han convertido en una nueva normalidad permanente. Hoy el puente está cerrado a vehículos que pesen más de 5 toneladas y el paso de convoyes militares es tanto arriesgado como lento. Esto lo convierte en una arteria estratégica, pero ahora de alto riesgo a los ojos de Rusia. En otras palabras, Kerch está en pie, pero logísticamente paralizado. El corredor terrestre del sur, alternativa o nuevo riesgo.
Rusia está cambiando su enfoque hacia la ruta terrestre del sur para reducir su dependencia de Kerch. Sin embargo, esta ruta se encuentra dentro del alcance de las armas de largo alcance de Ucrania, incluidas HIMARS, SDB, ASM y ATAK-MS. Mientras que algunas secciones del corredor sur están más cerca de las líneas del frente, reduciendo la ruta logística, el riesgo de cruzar bajo fuego aumenta. Así, la alternativa que Moscú ve como solución viene con nuevas vulnerabilidades. La ruta marítima se está expandiendo, pero depende de las condiciones climáticas y la amenaza de los UAV. Las restricciones en el puente han impuesto una nueva carga al tráfico de ferries y tanqueros. Las operaciones de transporte militar civil utilizando plataformas flotantes a través del Mar Negro y el Mar de Azov están aumentando día a día. Sin embargo, estas rutas dependen de las condiciones meteorológicas y son vulnerables a los ataques de UAV. En particular, los recientes ataques de Ucrania a puertos, muelles y barcos en movimiento utilizando drones marítimos están poniendo a prueba las capacidades de seguridad marítima de Rusia. Incluso una desaceleración en todo el transporte durante una semana tormentosa afecta directamente las rotaciones de tropas y el reabastecimiento de municiones. Ingenieros y comandantes están de vuelta en la escena con cada alarma. Cada vez que hay un ataque al puente de Kerch, no solo entran en juego las amenazas de misiles y drones, también se reactivan la evaluación de daños de emergencia de los ingenieros, los protocolos de desvío de tráfico de los expertos en seguridad y los algoritmos de decisión a nivel de mando. Los camiones esperando en el campo, los autobuses que disminuyen la velocidad y los vehículos que regresan nerviosamente a la carretera de desvío no son solo una prueba civil, sino un indicador estratégico. Cada retraso en las líneas del frente es una ventana de oportunidad para el enemigo. Cuando una batería de artillería recibe su munición 2 horas tarde, un ataque se retrasa un día. Una defensa que estaba a punto de colapsar se cierra. Por eso Kerch no es solo un puente hoy, es una máquina del tiempo. Quien usa mejor el tiempo es más valioso que el concreto. Gracias por ver. Concreto. Gracias por ver. Concreto. Gracias.